Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a tener la lectura de algunos versos de la palabra del Señor. Luego, no guarde su Biblia, téngala ahí a mano porque vamos a estar compartiendo algunos versos de la palabra del Señor. Hoy quiero felicitar a los que se han bautizado ayer y que han bajado a las aguas y quiero animarles a que sigan adelante, a que esto es solamente el comienzo de muchas victorias que han de venir en sus vidas. Así que créanle al Señor que el Señor hará grandes cosas. Primera de Reyes capítulo 19, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor, comenzando desde el verso 1. Dice acá, dijo a Jezabel, dio a Jezabel, ¿ya todo lo tienen? Cuando dicen amén, amén. Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Señor, queremos darte gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos das fortaleza, nos exhortas, nos guías. Padre, tu palabra es lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras el entendimiento, Señor, que permitas que podamos tener este rema en nuestro corazón hoy, recibir tu palabra, Señor, recibir, Padre Santo, esta semilla que hoy tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en esta hora, toda distracción sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestros corazones. Gracias por cada uno de los que hemos venido a tu casa en este día. Gracias por aquellos, Señor, que esforzándose desde temprano han estado aquí. Señor, gracias por aquellos, Padre, que hoy están en este lugar con un corazón agradecido. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están enfermos en esta hora, Padre, aquellos debilitados, Señor, aquellos que por alguna u otra causa no han podido acercarse a tu casa. Señor, aquellos que están a través de la radio, escuchando aquí en Móstoles y a través de la internet, Señor, en otros lugares, te pedimos tu bendición sobre su vida, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar sus asientos en esta mañana. Diga conmigo, estamos en una continua batalla espiritual. No les he escuchado. Diga conmigo, estamos en una continua batalla espiritual. ¿Cuánto lo creen? La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra mi hermano, mi hermana, que es carne y sangre, sino contra
huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores. Habla el apóstol Pablo que están en las regiones celestes, y la iglesia del Señor debe caminar entendiendo que estamos en una batalla de continuo, entendiendo que nuestro caminar como cristiano no puede ser un caminar ligero. No podemos vivir un cristianismo light, un cristianismo ligero, porque el enemigo, hermano, no está bromeando, el enemigo no está jugando, el enemigo tiene montada una guerra contra la iglesia y contra el cristiano. Cuando Pablo exhorta a Timoteo en una de las epístolas, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 a 4, le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Dice la palabra, hermanos, es muy claro, nos dice que vamos a sufrir penalidades por amor a Jesucristo. Nos dice que si estamos militando en esta carrera cristiana, si hemos tomado las armas para luchar en esta carrera cristiana, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar ¿a quién? A aquel que nos tomó por soldado. La palabra de Dios, hermano, en pocas palabras nos dice que somos soldados, que estamos militando en un ejército y debemos estar continuamente listos. El militar está continuamente con el fusil en la mano, listo en todo momento, preparado, con sus botas allí. Aunque se quite las botas para estar en su casa, la tiene detrás de la puerta, porque sabe que en cualquier momento puede llegar una llamada y tiene que estar listo con toda su armadura lista, hermanos. Eso quiere decir, cuando el apóstol Pablo está diciendo que no nos enredemos en los negocios de la vida, lo que está diciendo es que mi pasión no debe estar en las cosas de esta vida. Jesús lo dijo de otra manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La vida, hermanos, es breve, pasa rápido, y nos encontraremos con una eternidad. Valga la redundancia, hermano, es una eterna eternidad la cual nos encontraremos. Esta porción que estamos viviendo es breve. Algunos serán 70, 50, otros serán 80, pero es breve comparada con la eternidad con la cual nos tenemos que enfrentar. Y sabe una cosa, la palabra del Señor dice que hay caminos, hermano. Hay solo dos caminos. La palabra de Dios dice que hay dos caminos con diferentes destinos: una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Y como soldados, hermanos, debemos pelear la buena batalla de la fe, sufriendo penalidades para poder entonces llegar a esa vida eterna con Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Oh, si usted quiere aplaudirle, apláudele al Rey de Gloria en esta mañana. No se cohíba. Escuche, la primera marca del soldado es que va a sufrir penalidades. A ustedes les digo, los que se bautizaron, que van a empezar a sufrir penalidades o ya sufrieron penalidades, porque es normal en la vida del cristiano sufrir penalidades. Usted ha sido llamado a soportar dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A algunos no les gusta, hermano, el soportar dificultades, pero hemos sido llamados a soportar dificultades. Sí, y aunque seguramente aún no ha sido llamado a derramar su propia sangre a causa de la fe, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 verso 4, todos, hermanos, todos en alguna u otra manera experimentaremos dificultades en nuestra vida
cristiana. ¿Sabe una cosa? Mire, Cristo Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han hecho lo que me han hecho, entonces también a ustedes le harán. Yo los animo, hermanos, pues Jesús también dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor por esa palabra, aleluya. Él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo, aleluya. Dale un codazo en esta mañana al hermano que está a su lado, dile, mi Señor, vamos, dale un codazo fuerte y dile, mi Señor ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, yo soy un vencedor. Vamos, dígalo de nuevo. Si Él ha vencido al mundo, yo soy un vencedor. Aleluya. Pablo decía, más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. La primera marca, hermano, del soldado, escuche, es que va a sufrir penalidad. En segundo lugar, un buen soldado se caracteriza porque tiene que separarse de la vida normal. Como dije, no milita, no se enreda en los negocios de la vida, se separa. Un soldado activo no está trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un soldado activo no tiene horario. El soldado que tiene horario es un soldado que está en la oficina. Pero un soldado, hermano, verdadero, un soldado no tiene horario, no trabaja de 8 a 5 de la tarde, 40 horas a la semana. Un soldado activo es un soldado que le sirve a la patria 24 horas al día, todo el año. Su cuerpo, su salud, su conocimiento, su tiempo, todo le pertenece a las Fuerzas Armadas. Y si somos soldados de Jesucristo, todo le pertenece a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, no nos enredamos en los negocios de la vida. Apúntale con el dedito y dígale, ¿estás entendiendo en esta mañana? Estamos en una batalla, dígale, estamos en una batalla. Hay una guerra, amén, que tenemos que librar. Dígale, somos soldados. Pregúntale, ¿trajiste la armadura en esta mañana? Pregúntale, ¿trajiste tu espada en esta mañana? ¿Trajiste tu escudo en esta mañana? ¿Trajiste tu coraza, tu yelmo? Vamos, dile, no veo tu yelmo en esta mañana. ¿Dónde está tu yelmo en esta mañana? ¿Trajiste toda la armadura del cristiano? Somos soldados y somos separados, hermanos, de las cosas de esta vida. De la misma manera, un soldado de Cristo está separado de su entorno habitual. Escuche, pues está llamado a no enredarse en los negocios de la vida. Pablo nos está hablando de cosas, no de cosas que son necesariamente malas. Escuche bien, no nos está diciendo que dejemos el trabajo, no nos está diciendo que dejemos los estudios, no nos está diciendo estas cosas. Lo que nos está diciendo es que no te encuentres atrapado y enredado en cosas de las cuales no tienen nada que ver con lo que a Dios te llamó, con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios quiere que tú hagas. Nunca debes permitir que asuntos terrenales, eso significa no te enredes en los negocios de la vida, no permita que los asuntos terrenales obstaculicen el cumplimiento del deber que tenemos con el Señor. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que hay veces, hermanos, que nos gusta ir a la piscina, pero tenemos que ir a la piscina cuando no tenemos que ir al culto. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Porque si nos enredamos en los negocios de la vida, hermanos, ¿agradamos a quién? No agradamos a Jesucristo, agradamos a este mundo. ¿Me está entendiendo? Hay tiempo para todo y necesitamos tiempo para todo, pero nosotros entendemos que lo primero que tenemos que darle al Señor es lo primero. Si le damos lo primero al Señor, el primer tiempo del domingo, que es el primer día de la semana, déjeme decirte que todas las demás cosas serán de bendición. Dile al hermano que está a su lado, apúntale, ¿estás entendiendo en esta mañana? No te estoy diciendo que no mires el fútbol, que no mires un partido, no te estoy diciendo eso. Pero si el partido te está quitando el tiempo que tienes que dedicarle al Señor, tu compromiso con el Señor, entonces deja a un lado el partido y comprométete con el Señor y déjalo grabando. Hoy en día hay grabadores, ¿verdad? Que usted puede grabar y luego ve el partido. ¿Me está entendiendo?
diciendo, mi querido hermano, no te enredes en los negocios de la vida, porque tenemos que agradar a aquel que nos llamó por soldados. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana y dile: soy un soldado del Rey. Mire, escuche bien. Así como el soldado obediente pone voluntariamente su vida en la línea de servicio para su comandante, también usted como cristiano fiel debe negarse a tomar, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Si lo hace, usted encontrará, hermanos, haciendo eco de esas palabras del apóstol Pablo, que dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Escuche, la nota final de un buen soldado es un deseo genuino de agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Diga conmigo: yo quiero agradar a Jesús. Amén. Levante su manito y dile: yo quiero agradar a Jesús. Hay hombres, hermanos, que siguieron a grandes comandantes aquí sobre la tierra. Mire, el teniente Winter aquí en Europa, dice la palabra, a través de condiciones terribles, dice una escritura o algo que tomé de una parte, dice que la gente seguía, los soldados seguían a este teniente llamado Winter en las batallas en Europa. Lo hicieron voluntariamente, pues él había ganado su respeto y afecto. Hermanos, si hay hombres que siguen a otros y son comandantes y son generales porque ganaron su respeto y su afecto, ¿cuánto más usted y yo tenemos que seguir a aquel que dio su vida en el Calvario, en la cruz, por cada uno de nosotros? Amén. El mayor deseo del cristiano es agradar a Cristo, y su mayor esperanza, hermano, es ser recompensado por ese servicio. Mire qué hermoso cuando el Señor nos va a decir a cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Hermano, yo quiero escuchar esas palabras de mi Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero escuchar esas palabras del Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Diga conmigo: somos soldados, estamos en una batalla. No podemos agradar a este mundo, sino que tenemos que agradar al Señor. Diga conmigo: tenemos que estar listos para ir al frente de batalla en cualquier momento que el Señor nos llame. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 9, si usted quiere puede anotar ese versículo. El apóstol Pablo decía: procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Él. En todo momento usted y yo tenemos que agradar al Señor. Pero regresando al tema que estamos hablando durante todos estos meses acerca de las 13 potestades que atacan al cristiano y a la iglesia de este tiempo, yo quiero hoy hablarles de la novena potestad. Ya estamos por la potestad número 9 de las 13 cuando arrancamos con el espíritu destructor. Y yo quiero hablarles en esta mañana, después de haber pensado cuál era el tema para hoy. Mire, yo quiero hablarles de lo que es la potestad número 9, que es el espíritu de venganza. ¿Qué será esto, pastor? Una potestad que se levanta contra los hijos de Dios, una potestad que se levanta contra el cristiano y contra la iglesia de este momento. Cuando usted se para como cristiano a batallar espiritualmente como soldado por su familia, cuando usted se para a orar
luchar o hacer guerra espiritual por una situación que está viviendo en el trabajo, está viviendo en la universidad o está viviendo en su familia, cualquiera que sea la situación que emerja o que se levante en su casa, hay una potestad que siempre va a actuar detrás de lo que usted se va a levantar, detrás de ese ayuno que usted está haciendo, detrás de esa oración, detrás de esa guerra que usted está haciendo allí, que se llama espíritu de venganza. Anote eso porque es bien importante y hoy se lo voy a demostrar por la palabra del Señor. ¿En qué consiste este espíritu de venganza? ¿Sabe? Son demonios, son seres espirituales que pretenden levantarse con cierta violencia en contra de la iglesia o del cristiano que está doblando rodilla, del cristiano que está metido con el Señor, del cristiano que está en comunión con Dios. Cuando nosotros le queremos servir a Dios con un corazón verdadero, agradarle solamente a Él como un buen soldado de Jesucristo, entonces se levantará un espíritu de venganza. Son, como dije, demonios que atacan, a veces con crítica, a veces con chisme, a veces con murmuraciones, a veces con calumnia, a veces con descrédito, pero atacan, te atacan, nos atacan. En la gran mayoría de las veces es un espíritu que se interpone en las relaciones personales. Escuche, yo quiero que usted entienda desde el punto de vista espiritual esto y que le diga al Señor: Señor, dame revelación en esta mañana. Levante su manito y diga: Señor, dame revelación en esta mañana de esto. Mire, ¿a cuánto le ha pasado alguna vez en la vida que de repente llegamos del servicio súper bendecido, lleno del poder de Dios, cantando, alabando, y de repente un tremendo problema que se levanta en la casa o que se levanta en el trabajo, que se levanta en cualquier situación que hace, hermanos, que nos sintamos quizás mal en ese momento? ¿Sabe una cosa? Satanás de alguna manera está obrando a través de demonios de venganza que se levantan para poder apagar el gozo del Señor en su vida. ¿A cuánto le ha pasado? Levante la mano. Usted viene del culto tremendamente bendecido, lleno del poder del Espíritu Santo, y de repente cuando abre allí y llega a su casa consigue una situación tremenda. Pero si Dios me estaba bendiciendo, pero si estoy orando, pero si estoy ayunando, ¿qué es lo que está pasando? Escuche bien, lo que está pasando es que Satanás manda a sus secuaces, manda a estos espíritus malignos que lo que hacen es levantar venganza en contra de nosotros. Y si nosotros no entendemos esto, déjeme decirle, no entendemos cómo actuar en este tipo de situación, no sabremos, hermanos, cómo actuar. Entonces, hermanos, perderemos el gozo y muchas veces perdemos la bendición del Señor. Levante su mano y diga: yo quiero tener esa bendición y tener mis ojos espirituales abiertos. Dile: Señor, dame discernimiento de espíritu, dame discernimiento cada vez más y más para yo poder detectar y poder ver cuáles son estos espíritus que se mueven, para poderlos controlar, para poderlos sujetar, para poderlos atar. Diga conmigo: hay que atarlos, sujetarlos y echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué consiste, pastor, el espíritu de venganza? Un demonio que pretende levantarse, ¿sí? Que a veces ataca las relaciones personales, como dije, ¿sí? Usualmente este espíritu de venganza no actúa por medio de circunstancias infortunadas, sino solo nos ataca a través de personas, y a veces de las personas que más amamos. Escuche, un efecto muy común de uno de estos ataques podría presentarse como una depresión. Me gustaría que usted lo viera claro con ejemplos bíblicos en esta mañana. Elías, dice la palabra del Señor en unos cuantos capítulos anteriores, quizás el capítulo 17 de la palabra del Señor, y todos nosotros conocemos la historia de este hombre. Dice que Elías, en el versículo 1, Tisbita, era de los moradores de Galaad.
Este hombre era un profeta de Dios que moraba en Galad, y un día este profeta de Dios se presenta delante de un rey que reinaba en Israel, en Samaria, dice la palabra del Señor, y declara una palabra profética y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mi palabra en Israel. Declara una palabra poderosa, hace un decreto poderoso, hermanos. Cuando Dios nos mueve, gloria al Señor, con una palabra poderosa y un decreto poderoso, Dios escucha desde los cielos. Amén, gloria al Señor. Y aquí, hermano, usted sabe la historia, se cierran los cielos, hay una gran sequía sobre Israel por la palabra que Dios le había dado a este profeta. Esa palabra retumbó en los cielos. ¿Cuántos han declarado una palabra que alguna vez ha retumbado en los cielos y usted ha visto la gloria de Dios descender? Esta palabra retumbó, hermanos, en los cielos, y Dios escuchó esa oración, porque Elías era un soldado de oración, y se cierran los cielos, como dije, sobre Israel durante 3 años y medio, dice la palabra. Y Dios, hermano, le dice a este profeta más adelante: levántate y vete y escóndete en un arroyo, en el arroyo de Querit, allí donde yo te voy a sustentar. Le da una promesa y le dice: yo te voy a sustentar y te voy a alimentar de manera sobrenatural. Dice que Elías tomaba agua del arroyo fresquita, mientras en Israel no había lluvia, mientras en Israel no había rocío, pero estaba este profeta de Dios tomando agua. Déjame decirte, iglesia, aleluya, iglesia de este tiempo, cuando Dios está con nosotros y la palabra de Dios se cumple, aunque hay sequía alrededor de ti, a ti nunca te faltará, a ti nunca te faltará lo que Dios, hermano, ha prometido. Él te lo va a dar. Cuando tú veas a los demás que no tengan trabajo, tú vas a tener trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nosotros. Dios está contigo. Dios estaba con Elías y Dios le dice a Elías: beberás del agua del arroyo y te sustentarán unos cuervos. Aleluya. Me encanta esta palabra, hermano, porque déjeme decirte, yo en primera persona he vivido esta palabra del profeta Elías. Yo he visto, hermano, los cuervos venir a mí con un cheque, con una ofrenda. Mire, yo he visto en los momentos más difíciles de mi vida, en el momento en que yo tuve que cerrar mi empresa en el año 2004 y tuve que vender todo lo que tenía una empresa durante 10 años, tuve una empresa bien próspera que me dio para yo poder vivir muy bien, y Dios, hermano, nos permitía viajar con mi esposa a Estados Unidos por lo menos 1 o 2 veces al año, y Dios nos permitió tener muchas cosas. De repente, hermano, los cielos se cerraron y de repente, hermano, yo me aferré a esta palabra: si los cielos se cierran, Señor, yo sé que tu mano nunca se cerrará hacia mí. Aleluya. Hermano, yo veía cheques que venían a nombre mío y yo a veces no sabía ni siquiera, y decía: Señor, gracias, porque hay cuervos que me están alimentando. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, mire, Dios puede hacer esto y mucho más en la vida de cada uno de nosotros si tan solo le creemos. Y Dios, hermano, comenzó a proveerme de su mano. Mire, comenzó a proveerme de su mano. Y yo estoy convencido, hermano, tremendamente convencido, que no hay crisis en Cristo. Se lo vuelvo a repetir, porque hay algunos incrédulos. No hay crisis en Cristo. Todavía hay incrédulos aquí. No hay crisis en Cristo, no hay crisis en Cristo, hermano. Cuando tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, si se cierra una puerta, Dios abrirá otra puerta. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Las puertas que se cierren serán abiertas, porque Él es el que abre y el que cierra las puertas. Para mí no hay crisis en Cristo. Por eso yo creo firmemente en la palabra que Dios un día le dio a Isaac en el capítulo 26 del libro de Génesis.
cuando le dijo, no desciendas a Egipto. Si usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 26, dice que de repente hubo una gran hambruna en la tierra, la misma que hubo en los tiempos de Abraham, su padre. Y me gusta esta palabra de Dios porque dice que hubo una gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Isaac se encontró en medio de esta situación, una situación de crisis, una situación que no había que comer. Y dice la palabra del Señor que él fue a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y de repente, hermanos, Dios se le apareció, dice la palabra del Señor, se le apareció Jehová en el versículo 2 y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré porque te daré a ti tu descendencia toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¡Wow! Qué tremendo, hermanos, es esta palabra del Señor. Cuando hay hambre, hermanos, nosotros nos desesperamos. Cuando hay una situación de crisis, empezamos a mirar para los lados en vez de mirar hacia arriba y preguntarle, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Me está entendiendo en esta mañana? Vemos y comenzamos a ir de un lado para otro. Queremos irnos a Egipto. ¿Qué representaba Egipto aquí? Aquí Egipto representa un país que tenía bienestar, un país que tenía agua, un país que tenía un Nilo que fluía y que ellos podían sembrar y podían cosechar tranquilamente. Aquí Egipto representa la facilidad. Claro, cuando estamos en medio de una situación terrible, lo que buscamos humanamente es la facilidad, buscar a ir a un lugar fácil. Aquí, como dije, Egipto representa el país próspero, un país donde hay abundancia de trabajo. Pero Dios le dice, quédate en Gerar. Qué duro, hermanos, escuchar la voz de Dios cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Es duro, hermano, porque queremos hacer nuestra propia voluntad y a veces forzamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que hay una voluntad permisiva de Dios. No estás en la voluntad perfecta, pero estás en la voluntad permisiva y Dios te lleva en esa voluntad permisiva. Pasarás por muchas situaciones difíciles y sabes que estás en la voluntad permisiva, porque cuando estás en la voluntad perfecta, todo te va a salir bien. Amén. Cuando yo llegué a este país, llegué sin trabajo, hermano. Yo trabajo, amén. Amén. Yo trabajo, amén. Y llegué sin trabajo, pero como estábamos en la voluntad perfecta de Dios, 2 días antes de salir de mi casa de Venezuela, yo recibo una llamada y me dan una propuesta y me dicen tenía que ir a una entrevista. No era una propuesta, era una entrevista, amén. Pero cuando yo me presento a la entrevista, hermanos, es que Dios hace las cosas como Él quiere. Apenas me presento, ni siquiera hablaron conmigo, como en todas las entrevistas que he tenido, hermano. Cuando me presento, ni siquiera hablan conmigo. Sencillamente me dicen, aquí está el contrato, fírmalo, si te conviene esto es, amén. Y cuando veo, hermano, me conviene, amén, aleluya. A mí no me entrevistan, hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios ya me ha entrevistado, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios y Dios es el que abre puertas para mí. Amén, amén, aleluya. Hermano, mire, lo que yo quiero es que usted entienda en esta mañana algo bien interesante. Muchas veces nosotros hacemos planes y Dios no está en los planes de Dios. Nos mudamos, nos cambiamos de casa, de trabajo y Dios no está en los planes. Isaac, hermanos, se pensaba ir a Egipto, una tierra de bienestar. Había hambre en la tierra donde Isaac, hermano, habitaba. Y cuando hay hambre, dije, hay desesperación. Humanamente hay una desesperación. No queremos ir a otro lado, sino a Egipto, a un país próspero, un país donde hay abundancia de trabajo. Pero Dios le dice, quédate en Gerar. Amén. Le da esta palabra, hermano, quédate en Gerar. Escuche bien, escucha bien la voluntad de Dios en tu vida. No escuche tu propia voz, sino la voz de Dios en tu vida. Cuando tú te quedas en Gerar, como Dios te está diciendo, las puertas se te van a abrir. Si usted va a este pasaje bíblico, usted se da cuenta, hermanos, que Isaac dice que él sembró todo lo que tenía en esa tierra y Dios le multiplicó. Cuando Dios está contigo, hermano, Dios te va a multiplicar y te va a bendecir. Amén.
Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. Diga conmigo, Dios me va a bendecir. Aleluya. Pasarás por pruebas, pasarás por cielos cerrados, pasarán por arroyos que de repente estaban llenos, pero de repente en un momento determinado se secaron. Pero si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios es tu proveedor. Amén. Escucha bien esto. Dios es tu proveedor. No es el arroyo, es Dios, hermano, que está detrás del arroyo. Amén. En este caso, Elías tuvo que irse a una viuda cuando se secó el arroyo, porque Dios le dijo: ahora vete a casa de la viuda. Pero ¿sabes qué? Detrás de la viuda, quien estaba era Dios. Aleluya. Amén. Detrás de ese problema que estás pasando, escucha bien, Dios está contigo. Aleluya. Levanta esa mano y dile: Señor, gracias por todo, porque tú estás conmigo, aleluya, porque yo sé que tú estás conmigo. Y Elías, hermano, dice la escritura, y usted conoce bien la palabra del Señor, dice que Dios le dice: ahora levántate, vete a casa de la viuda de Sarepta. Y esa viuda, hermanos, cuando llega Elías no tenía absolutamente nada. Usted lee la palabra y se da cuenta que lo que tenía era un puñado de harina, un poquito de aceite, 2 leñas. Iba a ser su última torta para comer ella y su hijo, y se iban a echar a morir. Hermanos, de repente como hombres de Dios llegamos a una situación donde entramos en un lugar donde hay poquito, pero déjeme decirte, Dios lo poquito lo multiplica. Amén. No te creas que el poquito que te están dando de trabajo, Dios lo va a multiplicar. Si te están pagando 5 horas, Dios lo va a multiplicar. 5 euros la hora, Dios lo va a multiplicar. Amén. Si te están pagando 4, Dios lo va a multiplicar. Amén. Si te están pagando 6 o 7, Dios lo va a multiplicar. Aleluya. Créelo en el nombre poderoso de Jesús. Porque Elías llegó a casa de esa viuda y no había nada, había poquito, pero le dio unas órdenes y le dijo: primero prepárame para mí la torta. Quería probar la fe de aquella mujer, pero aquella mujer obedece, hermano, y le trae la torta. Y dice la palabra del Señor, y si usted lee detenidamente, que el aceite no escaseó en la vasija ni la harina hasta que se abrieron los cielos en Israel. 3 años, hermano, y medio. Dios proveyó a esa viuda por ser obediente. En la obediencia está la bendición. Diga conmigo: en la obediencia está la bendición. No en mis propios pensamientos, no en lo que yo creo, en lo que yo siento. No, porque muchas veces sentimos mal y creemos mal, hermano. En la obediencia está la bendición del Padre en nuestras vidas. Y aquí estaba este hombre, Elías, este profeta con un gran llamamiento, hermanos. Dice la palabra que toma agua en casa de esta viuda y hace un milagro poderoso también en casa de esta viuda, porque a esa viuda se le muere el hijo y allí el profeta tiene que orar y resucitar el hijo. Diga conmigo: es cuestión de fe. Diga conmigo: es cuestión de fe. Cuando Dios te llama, hermanos, es cuestión de fe. Sencillamente espera en Él. Tú vas a ver grandes milagros y maravillas, aún en lo poquito. Es cuestión de fe. Amén. ¿Qué fe, pastor? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cuestión de fe. Amén. Amén. Diga conmigo: es cuestión de fe. Y este profeta, hermanos, un día recibe un tremendo llamamiento a arreglar el altar de Israel. La Biblia dice que el altar estaba destruido en Israel, estaba arruinado. Y dice la palabra del Señor que Dios utiliza a Elías en los tiempos de Acab y de Jezabel. Dice la palabra que en esos tiempos en que reinaba Acab y Jezabel, estaba el altar caído, arruinado. Es más, la gente estaba claudicando entre 2 pensamientos. Él decía: ¿será Jehová Dios o serán los Baales Dios? Estaban allí entre 2 pensamientos, dudando entre 2 posiciones. ¿Quién será? Y Dios llama a este profeta, a Elías, con un llamamiento especial. El llamamiento a arreglar el altar de Israel. El llamamiento a que Dios demuestre su poder
poder. Allí estaba Elías, dice que edificó el altar, puso el holocausto en el altar, hizo una zanja alrededor y comenzó a invocar a Dios. Los profetas de Baal se burlaban de él. Los profetas de Baal estaban allí, ¿verdad? Estaban allí zanjándose, dice, y pidiendo fuego del cielo. Pero el fuego del cielo cayó solo cuando Elías invocó el nombre del Señor, y Dios demostró su poder y encendió el altar que estaba apagado en Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí, hermanos, el pueblo pudo darse cuenta de quién era Dios. Pero después de una victoria tan grande de Elías, se activó un espíritu de venganza en contra del profeta. La palabra del Señor dice allí en ese verso 19, Acab dio a Jezabel la nueva. Acab le dio a su esposa a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. 450 profetas de Baal y 400 de Acera murieron allí. El pueblo del Señor retomó la fe, vio el poder de Dios. Y aquí, hermanos, al enemigo no le gustó esto. Dice la palabra del Señor que Jezabel mandó un mensajero a Elías, el versículo 2, y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, hermano, mire, ¿cómo es posible que él, estando frente a 850 profetas, pidiendo que el fuego descendiera del cielo, ahora, hermanos, dice que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y dice que corrió a Berseba, y que está en Judá, y allí dejó a su criado, y él se fue por el desierto, dice, caminando, y vino y se sentó debajo de un árbol llamado enebro, y deseando morirse. Mire, el espíritu de venganza, hermanos, cuando se levanta, pone sentimiento de suicidio en la vida de las personas. Deseando morirse, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de aquel árbol se quedó dormido. Y aquí luego un ángel del Señor vino y le tocó y le dijo, levántate y come. Wow, hermanos, mire, esto es tremendo. Cuando se activa, hermanos, el espíritu de venganza contra un hijo de Dios, suceden estas cosas. ¿Sí? Hay temor, hay situaciones de tormento. Elías, hermano, pasó por estas situaciones de tormento. No era una enfermedad la que le había atacado a Elías, sino un espíritu que vino para perseguirle, para deprimirle, hasta que deseó, dice la palabra, la muerte. Y esto es un ejemplo ilustrativo. Note que luego de una victoria tremenda, quiero recalcar esto espiritual, usted podría sentirse cansado, quizás con desasosiego, quizás con depresión en su vida. Es normal, porque estamos luchando en un plano espiritual. La lucha de Elías, hermano, en este caso no era contra Jezabel, no era contra Acab, era una lucha espiritual. Diga conmigo, una lucha espiritual. Cuando estamos en luchas espirituales, hermano, llegan estas opresiones sobre nuestra vida. ¿Cuántos han sentido opresiones en su vida cuando están batallando espiritualmente? Amén. Hay algunos que no batallan espiritualmente porque no sienten las opresiones. Yo les invito a que batalle espiritualmente para que usted sienta las opresiones del enemigo que viene sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y hermano, mire, esto es tremendo. Elías tuvo que ser tocado por un ángel, y el ángel le dijo, levántate, vamos, come, no te desanimes, no te quedes sin comer. Y entonces dice que él le miró, y aquí tenía una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse, dice la palabra del Señor. Me imagino que Elías estaría tan agotado de esa opresión del enemigo, y dice que el ángel volvió de nuevo una segunda vez y lo tocó de nuevo.
cielo diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Si estás viviendo un tiempo de depresión, si estás viviendo un tiempo de soledad, si estás viviendo un tiempo en donde sabes que el enemigo ha venido a desanimarte, déjame decirte, hoy la palabra del Señor te va a tocar y te va a decir, levántate, porque largo camino te resta, aleluya. Levántate porque no termina aquí, aleluya. Dios tiene grandes cosas, hermano, para ti. Levántate, Dios tiene grandes cosas. No es cuestión de salir huyendo, no es cuestión de escapar, es cuestión, hermano, de fe. Diga conmigo, es cuestión de fe. Dale un codazo al hermano que está sola y dile, es cuestión de fe. Amén. Aleluya. Dile al hermano que está sola así en el oído, mira, es cuestión de fe. Este no es el único caso en la Biblia donde se levanta el vengador. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 16 por un momento y vamos a leer unos versos de la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, verso 16. Hoy le voy a dar de comer pollo con alioli. No, le voy a dar a comer la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, el verso 16 en adelante, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, está hablando Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, dice la palabra, porque Pablo tenía discernimiento. Diga conmigo, Pablo tenía discernimiento. A lo mejor el que no tiene discernimiento dice, ajá, me están alabando. Estos son grandes hombres de Dios, me están alabando, ¿verdad? Pero como Pablo tenía discernimiento de espíritu, sabía que detrás de todo esto, de esta lisonja, estaba el enemigo. Se vuelve y le dice al espíritu que estaba en aquella mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Y después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Imagínense, en el calabozo de más adentro, el último, el más oscuro, el que estaba, bueno, más alejado de todo, los aseguraron con el cepo. Pero mire, hermanos, aquí está el espíritu de venganza que se levanta contra Pablo y Silas y los echa a la cárcel. ¿Por qué lo echa a la cárcel? Porque Pablo reconoció un espíritu inmundo que estaba operando en aquella muchacha y reprende a ese espíritu inmundo. Y cuando Satanás, hermanos, es reconocido, entonces manda a sus secuaces, los vengadores. ¿Me está entendiendo? Y los vengadores lo que hicieron fue echar a la cárcel, creyendo que echando a la cárcel a Pablo se terminaría la predicación de la palabra del Señor. Pero mire, me encanta esta porción de la palabra del Señor, hermano, porque en medio de cuando tú estés en una situación que crees que estás en un pozo, estás en una cárcel, que no puedes salir de allí, que estás en una situación que estás preso, mire lo que hizo Pablo y Silas en esa situación con sus pies en el cepo. Dice, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se empezaron a sacudir. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y al instante se abrieron todas las puertas y dice, la cadena de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y el carcelero se iba a matar pensando que los presos habían
habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice la palabra, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Wow. Diga conmigo, wow. Cuando el Señor está con nosotros, aunque se levante cualquier espíritu contra nosotros, venceremos. Amén. Dale un codazo, hermano, que está a su lado y dile: despiértate en esta mañana si está durmiendo. Cuando Dios está con nosotros, vamos a vencer. Mire, hay diferentes casos en la palabra del Señor. Si va a Primera de Tesalonicenses, solo le voy a dar el versículo 18 del capítulo 2. Dice, Pablo decía: deseamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir a vosotros, pero Satanás me lo impidió. Diga conmigo, hay espíritus, potestades que se levantan cuando estamos haciendo la obra de Dios. Cuando estamos ayunando, diga conmigo, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando, cuando estamos en batalla espiritual, cuando estamos predicando. Por eso que tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesucristo, amén. La sangre de Jesucristo, hermano, es nuestra mejor protección. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando estamos bajo la sangre de Jesucristo, hermano, el enemigo no podrá tocarnos. El ángel de la muerte no pudo tocar a aquellos israelitas que habían puesto en los dinteles pintura de la sangre del Cordero. Gloria al nombre de Dios, que representa a Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Cuando usted está bajo la señal de la cruz y cuando usted está bajo la sangre de Jesucristo, no hay ángel de la muerte que pueda venir en contra de nosotros. Caerán 10,000 y 1,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Aleluya. Apláudale al Rey de Gloria en esta hora. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Eso es lo que hace el Señor. Aunque Satanás ponga impedimento, déjame decirle, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mire, hermanos, Satanás va a levantar fuerte oposición con espíritu de venganza cuando proclamamos el evangelio. Cuando menos prediquemos del pecado, menos oposición vamos a tener. Y más llena vamos a tener la iglesia cuando menos prediquemos del pecado. Si yo terminase de hablar contra la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la lascivia, de la masturbación, de la pornografía, esto estaría full. Porque la gente no quiere escuchar eso. La gente, hermano, no quiere escuchar. Mientras menos prediquemos la verdad, escuche, la oposición fuerte va a venir cuando prediquemos del pecado. Pero cuando menos prediquemos del pecado, más oposición vamos a tener. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando más verdadero y puro sea el evangelio que prediquemos, mientras más puro sea el evangelio que prediquemos, más se activa el espíritu de venganza. Esto lo he podido yo notar, hermano, a lo largo de todo el tiempo de ministerio. Hechos capítulo 13, verso 4 al 12. Yo quiero que usted vaya a otra porción de la palabra del Señor en esta mañana, porque es interesante que usted entienda estas cosas y que usted pueda meditar en su corazón, en su casa. Hechos capítulo 13, verso 4 al 12. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ellos ¿quién era? Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Aquí fueron enviados, apartados para el ministerio, Saulo y Bernabé, Saulo también Pablo. Dice que enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, dice la palabra, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, este hombre, ¿verdad?, que estaba aquí, que era cónsul de esta isla,
Chipre deseaba escuchar la palabra de Pablo y de Silas, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, por eso necesitamos la llenura. ¿Cuántos estamos llenos? Amén, aleluya. Si usted está lleno, va a tener discernimiento de espíritu, amén. La llenura del Espíritu Santo te hace tener discernimiento. Dice la palabra del Señor que Saulo, o también llamado Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Se lo dijo a Elimas: no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Escucha bien, iglesia, en esta mañana. Yo quiero que pongas hoy tu mirada en esto, en esta mañana. El enemigo nunca dejará de torcer lo recto, nunca dejará de torcer lo que estamos haciendo bien, los caminos rectos del Señor. Pero déjeme decirle que la mano del Señor está en contra del enemigo. Él está bajo la planta de nuestros pies. Déjame decirle que tenemos autoridad y potestad para reprenderlo. Cuando uno está predicando el evangelio, hermano, puro y verdadero, se van a levantar los Elimas, se van a levantar estos Bar Jesús, se van a levantar los Elimas, hermano, ¿para qué? Para estorbar y para bloquear el plan que Dios tiene ya preparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto de manera personal? Cuando alguien está evangelizando a alguien y de repente se da cuenta, hermanos, que de repente el enemigo viene y destruye la obra que usted está haciendo, la plantación que usted está haciendo. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sí? ¿A cuánto le ha pasado que usted está predicando la palabra del Señor y usted está allí con una persona o con un grupo de personas y de repente se levantan los Bar Jesús? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de venganza que lo que quiere, hermano, es precisamente ir en contra. Amén. ¿Me está entendiendo en esta hora? Cuando tú predicas la verdad, cuando tú predicas el evangelio puro, cuando tú predicas lo que es el pecado, se van a levantar los Elimas para estorbar y bloquear los planes que Dios tiene preparados. Pero Dios, hermano, diga conmigo, Dios me da poder para contrarrestar toda fuerza de maldad. Dígalo de nuevo: Dios me da poder para contrarrestar toda fuerza de maldad. Es por eso que tenemos que estar acostumbrados, hermanos, a usar la palabra con autoridad. Diga conmigo, autoridad. Así como Pablo lo hizo, hermano, e inactivó a este espíritu de brujo, lo inactivó y lo dejó ciego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Usted cree que tiene esa misma autoridad? Levanta la mano si tú crees que tienes esa misma autoridad. Hermano, esa autoridad ha sido delegada por el Señor a cada uno de nosotros. Amén. El Señor dijo: he aquí que yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y pondréis manos, aleluya, y echaréis fuera demonios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted y yo tenemos esa autoridad que ha sido delegada por el Señor a nuestras vidas. Aleluya. Y hoy yo voy a orar por este grupo de nuevos convertidos y le voy a delegar esa autoridad para que ellos también puedan echar fuera demonios y puedan sanar a los enfermos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es vengador, pastor? En griego, ekedikos. Es uno sin ley. Eso significa el vengador, uno sin ley, uno que impone una pena a una persona. Ese es el vengador. Satanás viene a imponerte pena sobre ti. Un vengador es un castigador. Un vengador es un castigador. Es una autoridad que ejecuta ira en contra de alguien. ¿Cómo yo le abro puertas al espíritu de venganza? Porque muchas veces, hermano, el vengador viene, pero nosotros también le abrimos la puerta.
Y eso no debemos hacerlo. ¿Cómo le abro puerta al espíritu de venganza? Mire, 1 Juan capítulo 3, verso 15. 1 Juan capítulo 3, verso 15. Todo aquel, escuche bien, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si usted está aborreciendo a alguien, escuche, usted tiene un espíritu de venganza que necesita sacar. Si usted está aborreciendo a alguien, está odiando, teniendo rencor en contra de alguien, no importa lo que le hayan hecho, hermano, no importa. La Biblia no nos pone, tú tienes que tener rencor y venganza si te hicieron esto, esto y esto, esto. Y no, si no te hicieron esto y esto. No, no, no. La Biblia dice, hermano, que si tenemos espíritu de rencor contra alguien, somos homicidas y hemos abierto la puerta al espíritu de venganza. ¿Quién es el vengador? Un asesino. En griego, androfonos, que significa un hombre asesino. Andro es hombre, fonos significa asesino. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Juan 8:44? Vosotros, le dijo Jesús a aquellos que no se alinearon a la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y él es homicida desde el principio. ¿Sabe una cosa, hermano? El odio, la falta de amor, la envidia que existe entre los hermanos dan lugar al vengador, dan lugar y abren la puerta al vengador. Mire, Caín fue el primero que albergó odio, rencor contra su hermano Abel. Capítulo 4 del libro de Génesis, usted lo puede notar allí. Él albergó odio, albergó rencor. ¿Por qué? Porque Abel había traído lo mejor delante del Señor, de lo primogénito, y Caín solamente había traído una ofrenda. Y como Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, entonces se produjo envidia, se produjo rencor, se produjo odio en el corazón de Caín, de tal manera, hermanos, que Caín abrió su corazón al homicidio, al aborrecimiento de su hermano. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel. Diga conmigo, cuando le abrimos nuestro corazón al espíritu de venganza, solo puede haber homicidio en nuestras vidas. Quiero darle algo más para, antes de concluir, hermanos. Mire, el odio, la falta de amor, la envidia entre hermanos da lugar al vengador. El odio se incrementa, escuche, cuando no perdonamos lo que nos hacen. Como seres humanos todos hemos tenido momentos difíciles con alguien, con un grupo de personas. Momentos difíciles en nuestra casa. Sí hay momentos difíciles. Hay experiencias negativas que pasan por nuestra vida. Pero nunca permita que el odio y el rencor queden en su vida. Hay gente, hermano, que de repente una ofensa o de repente se sienten ofendidos o de repente ¡pah! Tú ves, lo eliminaron del Facebook. Cuando lo eliminan del Facebook a alguien, hermano, el que no tiene un corazón agradecido al Señor, ¿verdad? Se siente como que dolido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, los que tienen Facebook aquí, ¿cuántos tienen Facebook? A nadie lo han eliminado, ¿verdad? Pero cuando su mejor amigo, de repente, hermano, por una coma que no puso en un texto y no lo puso bien, no puso la coma o el punto y coma, y como leyó seguido, leyó otra cosa que decía otra cosa totalmente diferente. Por eso los puntos de acentuación son importantes, amén, en lengua y literatura, amén. Gloria al Señor. A veces yo pongo unos mensajes, hermanos, que no sé ni lo que escribo, porque tengo el teclado en italiano, en español y en inglés. Y a veces estoy escribiendo en español con el teclado en inglés, y a veces escribo italiano con el teclado en español. Y me vienen unas cosas horribles. Como lo hago tan rápido y lo envío tan rápido, vienen unas cosas ahí que no se entienden y tengo que corregir, ¿verdad? Pero usted no se ofende por eso. Amén. Usted sabe que yo manejo 3 idiomas, hermano, amén, más un cuarto idioma que es las lenguas espirituales, amén. Soy
¿cómo es? Tetralingüe. ¿Ok? Es cuatrilingüe, exacto. Quiero ser pentalingüe. Pero todavía no puedo. Tengo que aprender una quinta y estoy en eso, amén. Aprender una quinta, sí. No es el francés, hermano, porque ni el portugués, ¿ok? Pero tengo que aprender una quinta para ser penta. Pero discúlpeme por eso, hermano. Pero mire, a veces por algo que se escribe mal o por algo que de repente una autoridad te reprende, de repente allí uno se siente mal y entonces, ¡guau!, eliminado del Facebook, ¿sí? Y entonces empiezan los rencores, empiezan los odios y nos convertimos en Caínes. La Biblia dice que debemos estar en paz con todos, no amargarnos la vida, para estar en paz con todos. Procura la paz y síguela. Apunta con el dedo al hermano que está a su lado y dile: procura la paz y sígala, para que el vengador no tenga parte en tu corazón. Dígaselo de nuevo: procura la paz y síguela, para que el vengador no tenga parte en tu corazón. Sí, hermanos, el vengador tiene puertas abiertas cuando tú odias, tienes rencor, cuando tú no perdonas. ¿Cuántas veces hemos sentido sentimientos de venganza? Alguien nos hizo algo y nosotros ojo por ojo y diente por diente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Te lanzan una piedra y tú le quieres lanzar otra, ¿verdad? Te dicen una cosa y tú le quieres decir, eso es ojo por ojo y diente por diente, pero Dios no nos ha llamado a vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, en Romanos 12:9, amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejad o dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿De quién es la venganza? Diga conmigo: de Dios es la venganza, no es mía. Amén. Dile, hermano que está a su lado: deja que el Señor se vengue de esa situación. Que sea el Señor, que no sea yo. Pero eso sí, tampoco usted, escúcheme bien, tampoco usted coja un salmo. Porque hay muchos así, cogen un salmo de David contra los opresores y empieza: Jehová, elimina delante de mí estos opresores, quita delante, y empieza a leerse el salmo, hermano, que quizá David, hermano, tenía enemigos naturales, pero nosotros, hermano, la palabra dice que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Amén. Usted no puede orar con un salmo contra los enemigos opresores naturales, porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre. ¿Me está entendiendo? Y hay algunos, hermanos, que cogen los salmos y empiezan a orar lo que dice el salmo contra el espíritu vengador. Y eso lo sé porque uno era mi papá. Contra los espíritus vengadores, y ya está. Y comenzaba a orar, y entonces allí metía el nombre del que tenía que meterlo. Pero gracias a Dios que entendió que no era eso. Amén. Muchas veces nos pasan este tipo de cosas porque somos ignorantes en la palabra, porque no conocemos la palabra del Señor, porque no conocemos que nuestra lucha ya no es contra el hermano, la hermana, el sobrino, el tío o aquel que nos hizo daño. Es contra seres espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y una de estas potestades es el espíritu de venganza. Escuche bien. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 30, yo quiero que usted lo anote en esta hora. Dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, el Señor juzgará a su pueblo. El perdón, hermanos, es el antídoto contra el espíritu vengador. Diga conmigo: el perdón es el antídoto contra el espíritu vengador. La falta de perdón en nuestra vida hace que se levante el espíritu de venganza. Y la verdad que cuando sentimos ese sentimiento, hermano, Dios no va a poder obrar, ¿sí? Dios no va a poder obrar. ¿Cuáles son las señales de falta de perdón? Lo dije aquí el viernes para los que no vinieron. Mire, una persona se siente ofendida, ¿sí? Y cuando hay falta de perdón, siente dolor en el corazón. Cuando se acuerda de esa persona, no quiere recordarse. Cuando le habla,
de todo lo que le hicieron, de todo lo que pasó, no quiere ni siquiera hablar, tiene síntomas inclusive fisiológicos de malestar. Cuando recuerda o ve al opresor, piensa que la persona que lo ofendió no tiene ninguna cualidad. Y estos son las señales de la falta de perdón. Hablé aquí en la escuela de ministerio el viernes acerca de esto, por eso es que es importante que usted no se pierda la escuela de ministerio. ¿Qué hace cuando una persona se sienta ofendida y le da cabida al espíritu de venganza? Escucha, levanta muros de protección en su corazón, no quiere saber nada y levanta muros de protección, comienza a no confiar en nadie, pierde a todos sus amigos, usa expresiones como todos los hombres son iguales, todas las mujeres son cortadas con la misma tijera, son iguales, no me voy a involucrar en ninguna actividad, nunca me someto a nadie porque mi padre me trató mal, el matrimonio es una mentira. Mire, todo esto, hermano, viene por causa de una ofensa. Todos los líderes son sinvergüenza. Yo nunca confiaré en nada. Mire, cuando alguien tiene falta de perdón en su corazón, sencillamente de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y todas son expresiones. Tiende a juzgar, tiende a recordar siempre las mismas cosas. En el año 1959, a las 6:45, con 3 segundos de la tarde, tú me hiciste esto. En el año 1700 ya murió. No, en el año 2004, a las 4, ¿cuántos han conocido gente así, hermano? Yo he conocido gente así, gente que guarda todo anotado y lo guarda y son rencores que hay en su vida. Diga conmigo, el antídoto a la venganza, al odio, al rencor, es el perdón. Es el perdón. El perdón es una decisión. Hermanos, tenemos que perdonar. Es una decisión. Mire, Levíticos capítulo 19, verso 18 dice, no te vengarás. Escucha, la palabra de Dios, la ley en Levítico dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor lo dijo. Es necesario, hermanos, que perdonemos. Si no perdonamos, nunca seremos libres. Si no perdonamos, un espíritu de venganza está obrando en nuestros corazones. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Qué tengo que hacer para perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Número 1, si tú no perdonas, Dios nunca te perdonará a ti, porque esto es recíproco. Y Jesús lo enseñó en la oración modelo, amén, en la oración modelo, para que todos los días aquellos que repiten la oración modelo entiendan que es necesario el perdón, no hasta 7 como dijo Pedro, sino hasta 70 veces 7 como le dijo Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 significa la plenitud del perdón, lo completo del perdón, siempre perdonar. Y el Padre nuestro también nos los dice. Amén, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Eso no significa que si usted tiene una deuda va a decir, bueno, si el Señor dice que nuestras deudas están perdonadas y no paga. Usted tiene que pagar sus deudas. Vamos, sonría. Si usted tiene una deuda con ProTemplo, páguela. No es que usted va a decir, perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las deudas se pagan, amén. Las deudas se pagan, amén. Y cualquier clase de deuda que usted tiene, a menos que le hayan condonado esa deuda, amén. ¿Es necesario perdonar, pastor? Sí, porque Dios entonces no nos perdonará. ¿Es necesario perdonar? Sí, porque nuestras oraciones nunca serán escuchadas. Usted podrá orar lo que quiera, podrá orar con una elocuencia tremenda, usted podrá tener la mejor palabra y ser un experto de oración, pero si usted no ha perdonado en su corazón, aquello rebota en el cielo de bronce, como dice Deuteronomio capítulo 28, los cielos se vuelven de bronce, se vuelven cerrados y rebota tu oración, porque en tu corazón no hay perdón. Entonces, mire, una de las cosas importantes, ¿por qué es necesario perdonar? Porque Dios, hermano, vamos a orar y nuestras oraciones tienen que ser escuchadas y contestadas por el Señor. Mire, es necesario perdonar, diga conmigo, es necesario perdonar, porque si no,
Nuestras ofrendas no son agradables delante de Dios. Si la Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano y estás llevando tu ofrenda al altar, deja ahí la ofrenda y corre donde está tu hermano y reconcíliate con tu hermano. Amén. Mire lo que dice Dios: sana tu corazón antes de traerme una ofrenda a mí, porque yo no te voy a aceptar una ofrenda con un corazón enfermo. Diga conmigo: es necesario vivir perdonando. Amén. Dile, hermano que está a su lado: te perdono todo lo que me has hecho. Dele un abrazo en esta mañana, un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, mire, nunca seremos libres cuando hay un corazón lleno de venganza y de odio. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está por un momento. Y usted puede escudriñar en lo más profundo de su corazón. Ese es un tiempo para que tú hables con Dios, no hables con más nadie. No te distraigas, sino solamente directo con Dios. Y mire en tu corazón si hay un sentimiento de rencor, un sentimiento de venganza. Allí, si le has abierto las puertas al enemigo para que el espíritu de venganza llegue. Si hay rencores, si hay odio en tu corazón. Cualquier cosa que haya en tu corazón que en esta mañana es necesario que podamos hoy llevarlo a los pies de la cruz. Que hoy podamos decir: Señor, aquí estamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón de corazón. Queremos hacerlo con un corazón abierto, Señor. No con un corazón, Señor, lleno de rencores, porque sabemos que no va a producir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Adora al Señor por un momento ahí donde estás. Adora al Señor por un momento ahí donde estás, aleluya. Quizás a tu mente van a venir recuerdos de personas que te han hecho daño, recuerdos de cosas que han sido dolorosas para ti, pero este es el momento para que tú puedas sanar toda herida y para que tú puedas, delante de la presencia del Señor, descansar y tener paz en tu corazón, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te invito a estar de pie por un momento ahí. Ponte sobre tus pies. Si hay alguna persona en esta mañana que desea recibir a Jesús como su personal Salvador. Si hay alguna persona en esta mañana que quiere reconciliarse con Dios. Si hay alguna persona en esta mañana que dijo: Señor, esa palabra ha sido para mí. Aleluya. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios? Y amén. Qué bonito que podamos ser como los niños. Amén. ¿Habrá alguien que quiera decir: Señor, aquí estoy? Yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas y para que tú me selles con tu Espíritu Santo. Y te pueda recibir en lo más profundo de mi corazón y que haya un cambio, una transformación. El altar está abierto. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. El altar sigue abierto. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana, ¿cuál es tu nombre? Saraí, aleluya. Qué bonito, amén. Saraí, ¿tú quieres confesar con tus labios que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Amén. Qué bueno. ¿Sabe? Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecadora, que he hecho lo malo delante de ti. He dicho mentiras, palabrotas y otras cosas que he hecho. Pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Amén. Padre, gracias por Saraí. Gracias por su vida, Padre, porque tú la has escogido, Padre, desde el vientre de su madre, porque tú la has escogido, Señor, como profeta a las naciones. Oh Padre, te pido que la llenes de tu espíritu, que ella pueda tener experiencias espirituales, Señor, y ser separada, aún desde la niñez, para tu servicio, Señor. Úsala de manera especial, Padre. Gracias por su vida, Señor. Que ella pueda llenarse de tu palabra, Señor. Que ella pueda ser, Señor, una niña predicadora de tu palabra, Señor, en la escuela, donde quiera que ella esté, Señor, que pueda proclamar tu palabra, Señor. Hoy declaro y profetizo sobre su vida, Señor. Saraí es para ti, Padre Santo, y tú la usarás de una manera especial y poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.